que ha sido editado por la Universidad Surcolombiana, que se llama Tras los hilos de Ariadna, una novela de nuestro egresado de la Universidad Surcolombiana del programa de Comunicación Social y Periodismo, actualmente es docente de la Universidad de Cartagena, Winston Morales Chávara. Va a hacer la presentación y va a estar durante esta hora acompañándolos el profesor Marco Antonio Sabellos. Un aplauso para ellos y esperamos sea de su agrado la presentación. Muchas gracias, profesor Fernando Galindo, director de la editorial de la Universidad Surcolombiana. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas que están acá. Otra vez tenemos plaza llena, qué maravilla. Por acá hay asienticos si alguien quisiera seguir y escucharnos, porque para nosotros es, digamos, de la sensación que tenemos en este momento es una sensación de emoción, de un poco de temor, pero sobre todo emoción porque nosotros somos editorial académica, sabemos publicar libros de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, pero siempre también tenemos facultad de artes y tenemos profesores que hacen novela, que escriben novela, que saben de literatura, ¿cierto? Tenemos al profesor Briñes, al profesor Lazo, al profesor William Torres, o sea que sí hemos tenido experiencia literaria, pero como editorial es más bien como una línea que hemos querido explorar siempre y no se nos ha dado suficientemente. Entonces llega el profesor Winston con esta propuesta de una novela y nosotros decidimos tomar el riesgo. Y nos decidimos porque al leerla, que es el diálogo que quiero establecer con nuestro autor, porque al leerla pasa lo que nos pasa con las buenas novelas y es nos engancha y no queremos dejar de leer. Empezamos a leer, empieza como nos pasa con las buenas novelas, que hay una interpelación constante de nosotros, de nuestras vidas, hay una relación con nuestra propia historia y no podemos dejar de leer hasta terminar esa novela porque algo va a pasar y queremos saber qué es lo que va a pasar. Entonces ese camino que es la novela, ese camino de experiencias entre autor y lector, creo que se logra con Tras los hilos de Ariadna. Es un trabajo que lo hemos intentado hacer con todo el cuidado posible, gráficamente, haciendo toda la curaduría posible, y creemos que para el autor ha sido un trabajo que ha considerado de valor lo que hemos hecho aquí en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Lo publicamos por primera vez siendo un autor de la casa, siendo un autor, un profesor y un autor de obras reconocidas, no solamente en Colombia y en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tiene obras traducidas al francés, al alemán, al rumano y al mandarín. Entonces estamos con un autor, digamos, que le habla al mundo, y desde la poesía, desde la literatura, desde la prosa. Entonces para nosotros definitivamente es una emoción tener con nosotros a publicar a Winston Morales esta novela Tras los hilos de Ariadna. Bienvenido, profesor Winston Morales. Quisiéramos hablar de esta novela, pero la conversación que yo voy a abrir, como toda novela, es una conversación de interpelación personal. De lo que a mí me suscita la novela, que es un punto de vista y que creo que podemos después compartir en diálogo. Yo quiero abrir con la poesía con la que abre la novela, que es de otro poeta, literato de la región del Huila, con Yesid Morales Ramírez, y la poesía se llama Tu amor, Ariadna. Tu hilo de amor no me salvó del laberinto, tu amor nunca pudo librarme del naufragio. Tu héroe se fugó sin la victoria. ¿Cómo sabré si tu amor fue un vestigio de locura, otro delirio imaginado, que dejó solo una lágrima entre el sabor lúcido del imposible olvido? Y me pareció tan lúcido el inicio de con esa poesía, porque uno, desde el título hasta la novela,
lo que va a ver y lo que siente uno es una travesía de los hombres, ahí vamos a empezar el diálogo, profesor Winston, de los hombres frente a una multiplicidad de experiencias, ¿sí? Las experiencias, una del amor y del enamoramiento, para mí es una novela que habla del amor, del enamoramiento más que del amor, para mí del enamoramiento, y del enamoramiento del cual como hombres estamos acostumbrados, es decir, un amor que se apropia del otro, un amor que posee al otro, ¿sí? Que cuando uno dice te quiero se le olvida decir te quiero para mí, ¿sí? Uno siempre dice ay te quiero, pero le falta lo que resta con ese te quiero para mí no más, para nadie más. Entonces encontrarse con Ariadnas, para nosotros los hombres que hemos sido criados en este amor romántico, contemporáneo, posesivo, pues encontrarse con Ariadnas es desestructurarse completamente el cuerpo, el sentimiento, el corazón y la cabeza, ¿sí? Esa es una vía que quisiera que exploráramos con el autor, la idea de este amor como posesión, la idea de este amor en el marco que es otra línea, que es toda una discusión sobre el machismo, ¿sí? Algunos compañeros dicen, este libro es para mujeres también que están explorando esa idea de cómo construir poder, potencia femenina. Es un libro sobre la libertad, la comprensión de la libertad, qué significa la libertad, y una libertad que nos deja en una serie de preguntas, ¿sí? La pregunta por la posesión, la pregunta por el tiempo, es otra cosa en nuestro autor, la pregunta por el tiempo, la pregunta por la fidelidad, vamos a hablar más, me encanta esa idea del padre de nuestro protagonista cuando dice la infidelidad es el discurso de la venganza. Vamos a ver eso qué significa. La infidelidad es el discurso de la venganza. Y después hablaremos, porque yo creo, tengo dos hipótesis. Para mí Ariadna no es una mujer. Y después lo conversamos. Y lo otro, para que todos nos imaginemos quién es nuestra Ariadna, ¿sí? ¿Será que todos tenemos una Ariadna? ¿Y cuál será esa Ariadna? ¿Alguna vez nos encontraremos con esa Ariadna? Pero quiero dejarlo ahí, profe Winston, uno para que nos hable un poco, nos haga una introducción, no tanto de la obra y de la historia, porque pues para eso es la novela que vamos a leer, sino de lo que le motivó a usted, cuáles son esos lugares. Se supone que toda obra literaria también contiene autobiografía, es una obra que se desarrolla, ¿cierto?, en la costa caribe colombiana. Nuestro autor vive en este momento por estas zonas del país, ¿sí? Entonces tiene varios elementos de recordación y me gustaría un poco iniciar por eso. ¿De dónde nace esta novela? ¿Cuáles son los elementos que hacen que le impulsen a usted a escribir un libro que es el que lanzamos hoy, Tras los hilos de Ariadna? Bueno, primero que todo, mi gratitud. No puedo responder la pregunta si no agradezco primero. Yo soy un hombre que siempre ha creído que la gratitud es una de las virtudes que uno como ser humano debe cultivar y desarrollar, ¿no? Entonces no podría responder, Marco, si no es primero agradeciendo a la Universidad Surcolombiana, a la editorial de la Universidad Surcolombiana, que entre otras cosas, Marco, es la primera vez que publico yo creo que incluso con una editorial huilense. Gran parte de mi trabajo literario se ha dado por fuera. Y curiosamente he ganado varios premios que están vinculados con universidades como la Universidad de Antioquia, como la Universidad del Quindío, como la Universidad Tecnológica de Bolívar, como la Universidad de La Sabana, y ellos han publicado los libros. Y era como una especie de deuda que tenía, ¿no?, con la región y con la universidad. Entonces, primero mi agradecimiento a Marco. Yo había propuesto una
una portada totalmente distinta, pero Marco me llama, me interpela y finalmente terminamos escogiendo esta portada, que es una fotografía de mi hijo. Mi hijo se ha dedicado últimamente, bueno, hace unos años a la fotografía y pensé que era un buen homenaje para él que estuviera un texto suyo, un trabajo suyo en mi libro. Agradecer a los amigos que se encuentran presentes, agradecer también, por supuesto, al profesor Fernando Galindo, a Eider, a Marcelino, al profesor Jaime, al profesor Alfonso, a Anita, bueno, a todos, a Yesenia, a todos por estar aquí, a mi querido amigo Betuel, y bueno, y si se me escapa alguien, pues me sabrán disculpar. Este asunto de la masculinidad es una cosa que a mí siempre me ha confrontado, el asunto de la masculinidad y ese universo masculino, pero desde niño siempre he tenido una mirada bien particular sobre lo femenino, ¿no? Sobre el universo femenino. Y en virtud a todo esto que ha venido ocurriendo en los últimos años con el feminicidio, en Neiva acaba de ocurrir un acto de feminicidio, en Cartagena también, en lo que va corrido del año, en Cartagena ya van más de 23, 24 feminicidios, ¿no? En el mes de abril, solamente en el mes de abril, 3 feminicidios en Cartagena de Indias. Y alguna vez conversando con mi padre, que ya falleció, Marco, mi padre publicó una imagen en Facebook que me llamó muchísimo la atención. Era la imagen de un niño que estaba lavando ropa. Mi padre murió de 78 años. Es decir, que su padre, mi abuelo, murió joven, pero estamos hablando del año 1945, 46 o de pronto antes de la década de los 50. Mi padre pone una imagen de un niño lavando ropa y dice, mi padre pone un pie de foto que dice, recordando mi infancia. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa imagen y le pregunto a mi padre, padre, pero ¿cómo así? ¿Ustedes fueron más mujeres que hombres? ¿O fueron casi igual número de mujeres, igual número de hombres? Entonces me dijo, mi padre era campesino, era boyacense, era de Boyacá, y nos enseñó desde pequeños a que teníamos que repartirnos los oficios en la casa. O sea, no solamente las hermanas cocinaban, no solamente las hermanas hacían sus quehaceres, sino también nosotros los hombres. Entonces, a mí esa explicación de mi papá empezó a arrojarme muchas preguntas y empecé a preguntarme cómo un hombre, de hecho yo lo nombro en la novela a mi abuelo y a mi papá, como un hombre como mi abuelo, boyacense, campesino, podía tener una idea, ¿no?, de la equidad, de la igualdad, del respeto hacia lo femenino en la década del 50, ¿no? Y bueno, una serie de lecturas y también, como dices tú, Marco, una serie de experiencias personales, porque también hay que decirlo, siempre la novela tendrá algo, como tú lo anotabas hace un momento, algo de autobiográfico, siempre. Yo acabo de terminar de releer El amor en los tiempos del cólera y sé que hay muchísimo, no solamente en esa novela, sino también en 100 años de soledad y en otras tantas de Gabo, hay muchísimo de Gabriel García Márquez en lo que escribe, ¿no? Entonces, Ariadna es una mujer que rompe, no quiero hacer el spoiler, es una mujer que rompe justamente con muchísimo de lo que nosotros concebimos, como lo dices tú, de las relaciones no solamente afectivas, psicoafectivas, sino también incluso de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, de las relaciones laborales. Es una mujer que apela muchísimo a la autonomía de ella como mujer. Y bueno, también creo, Marco, que hay mucho de femenino en nosotros, ¿no? Sobre todo en los creadores, los poetas, los creadores, tenemos mucho de femenino. Y yo creo que eso también está presente, ¿no? De pronto una idea a partir de lo que uno mismo piensa
o busca. Sí, es interesante que nombre lo de Boyacá y lo del abuelo, sí. Entre otras cosas, yo creo que hay una relación entre este lado masculino y femenino que nosotros tenemos, sobre todo quienes participamos de una generación. Hay una generación que creció sin padres o que siempre fueron padres ausentes, es decir, fuimos criados por madres y por abuelas. Quizás de pronto también por ahí hay una interpelación de lo femenino en nosotros, ¿no? Porque ese cuestionamiento que se hace, nuestro protagonista es un cuestionamiento permanente por cuál es ese límite de lo masculino y de lo femenino, porque a cada rato nosotros tenemos experiencias de recuerdos. Ahí está, eso es icónico hasta en el cine, la peluquera del barrio. Nos vamos a encontrar con escenas en este libro maravillosas como la peluquera del barrio. No sé si ustedes tengan anécdotas o sus amigos tengan anécdotas de la peluquera del barrio que enamoraba a los chicos del barrio. Y eso era una imagen romántica, erótica, solamente con el cabello. Entonces, como hombres, durante diferentes etapas de la vida vamos construyendo recuerdos sobre lo femenino y lo masculino, ¿sí? Que son muy ambiguas, ¿sí? Y de ahí sí quiero, Winston, hablar de una cosa, y es, el libro arranca por la idea de los signos, ¿sí? Por la idea de los indicios. Y es muy lindo porque, no sé, eso creo que nos pasa a todos en nuestras relaciones de pareja y en la vida en general, y hay algo que nos indica que quizás algo anda mal, pero el amor está ahí, ¿cierto? Y uno como le dicen las mamás a uno, no, se lo dije. Cuando uno ya está reventado, se lo dije. ¿Por qué? ¿Qué está en nosotros? ¿Será nuestra naturaleza o será, como dice Ariadna, eso no es naturaleza, eso es cultura? Que cuando el amor, o lo que creemos que es amor, no nos deja ver los signos que nos revelan esas cosas del otro. ¿Será que el amor, el enamoramiento enceguece los signos que nos entrega la vida para poder valorar de otras maneras que después en un futuro serán dolorosas para nosotros? Serán, ¿por qué metí la pata? No sé. Y esto también tiene mucho que ver con nuestro protagonista, que es alguien que es leído, es alguien que lee, y por ahí mete hasta la teoría freudiana, ¿no? Es decir, me enamoro siempre de ese otro que después salgo mal librado de ahí. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso antes, no? Entonces, me interesaría que habláramos un poco de qué nos pasa con eso de leer los signos y el amor. ¿Qué nos pasa en ese lugar que siempre tropezamos con la misma piedra? Como decía Julio Iglesias, creo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, eso nos va a pasar. Bueno, yo desde niño he tenido un interés muy especial por la mitología, y por eso el libro se llama Tras los hilos de Ariadna. La Ariadna, Teseo, son personajes que me llamaron siempre muchísimo la atención, ¿no? Teseo, Ariadna, el Minotauro. Y en cuanto a la pregunta, bueno, yo he tenido pues siempre lecturas que tienen que ver con esa mitología. Yo creo que me apasionó muchísimo todo lo que tenía que ver con Zeus, con Cronos, con Apolo, con Venus. Y hay de todo eso un poco allí en la novela, ¿no? En cuanto a la pregunta, los españoles tienen una frase que dice, el amor es ciego, pero los vecinos no, ¿no? Y bueno, el amor tal y como se plantea incluso en la mitología griega es un niño ciego que anda disparando flechas a lo loco, y uno se niega justamente a ver esos signos, ¿no? Yo le preguntaba hoy justamente a mi señora cuáles fueron esas primeras alertas, y uno las ve todo el tiempo. De hecho, con lo que acaba de pasar, que también pasó hace un par de meses con esta deportista Tristán, Luzmeri Tristán de Cali, Camila Zuluaga, que es una periodista que suele cometer siempre algunas imprecisiones en sus entrevistas, casi que justificaba, ¿no? ¿Cómo es posible que viendo las alertas haya continuado ahí? Y yo creo que es algo muy humano, ¿no? Continuar allí quizás con la esperanza de que el otro cambie, ¿no?
en este punto pienso un poco en una, que yo la pongo muy de ejemplo con los estudiantes, una caricatura de Antonio Caballero, que ya murió, en donde un lobo está abrazado con una oveja, ¿no? Se están cazando, el lobo se está cazando con una oveja, y al lado de la oveja hay otra oveja que la está como interpelando, y ella le dice, yo sé, amiga, yo sé, pero yo sé que él va a cambiar. Y yo hablo mucho de eso en la novela, ¿no? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, y uno viene con una naturaleza, pero sin embargo uno, dentro de la esperanza, dentro de la fe, a lo mejor un poco también condicionado por el peso religioso, uno pretende que la persona cambie, que la persona evolucione, que la persona actúe de otro modo, y resulta que no. Entonces el personaje omite todo el tiempo esos signos de los que él habla, ¿no? Y él justamente empieza a contar desde las primeras alertas, ¿no? Una alerta, por ejemplo, que llama muchísimo la atención es que él va con ella a un motel y en medio de la faena, del acto amatorio, de un momento a otro ella se detiene, en pleno acto amatorio se detiene y dice, ya no quiero estar acá, ¿no? Entonces el personaje dice que se convierte en el horroroso, en el horripilante hombre de las nieves y que quiso devorarla ahí en el acto. Entonces, yo creo, Marco, que tiene que ver mucho con lecturas, ¿no? Con tradiciones, con prácticas humanas, la disputa que tiene Adriana todo el tiempo con su suegra, ¿no? Que es la felicidad, que si fue autónoma, si no fue autónoma, en fin. Es un poco también y quiero retornar un poco al título del libro, que me parece una cosa muy interesante, Tras los hilos de Ariadna, ¿cierto? En el mito, el hilo rojo salva a Teseo, ¿cierto? En nuestro protagonista la cosa no. Y es interesante porque el hilo rojo se supone que nos salva, es más. Uno ve que hay muchos jóvenes que se tatúan el hilo rojo de Ariadna intentando encontrar una conexión con esa otra pareja para toda la vida, pero pareciera ser que hay hilos rojos que no nos conectan, que no necesariamente hay alguien al otro lado, ¿sí? Y que sin embargo mantenemos una conexión permanente con esa persona y un deseo. Yo insisto un poco en esta idea de tras los hilos de Ariadna, ¿tras los hilos de qué? O sea, ¿tras los hilos de una mujer real o tras los hilos de una mujer imaginaria? Y la pregunta es, Ariadna no es el temor de los hombres, de cualquier hombre occidental como nosotros, esa no será la Ariadna, o sea, digamos, hay una palabra que se trabaja allí que se llama misterio. Y definitivamente, a veces muchas de las cosas que están ahí aparece la idea del misterio. Ariadna puede ser precisamente ese temor del hombre contemporáneo de amar a alguien que no puede poseer. Amar a alguien que es, imagínense esta idea de la relación autónoma, ¿sí? O esta idea que Ariadna lo dice y que ahorita uno siente que los jóvenes parece ser con esta idea del poliamor y tales. Acuéstate tú con quien quieras, que yo me acuesto con quien quieras y todo bien. A eso le dicen ahorita creo que poliamor, los jóvenes y tales. Y eso no es una cosa fácil o no, o sea, eso no es una cosa porque seguimos pensando en cierto amor posesivo, ¿cierto? Entonces, Ariadna es ese miedo de los hombres o miedo de hombres y mujeres sobre el amor, un amor que lo idealizamos pero que cuando lo tenemos concretamente ese no nos gusta es el otro, el que nos posee y al poseernos pues nos trae sufrimiento. Marco, yo creo que hay lecturas que sin lugar a dudas influyen, atraviesan, determinan, y yo puedo nombrarte varias lecturas. Una, El extranjero de Camus, que ha sido una novela que desde siempre yo creo que es la mejor novela, lo digo así esté equivocado, creo que es la mejor novela que he leído en mi vida.
amo a Coetzee y amo a otros escritores, pero es que, bueno, hay un libro de Coetzee que se llama Hombre Lento, que también es un libro maravilloso y que más o menos gravita en esas ideas, en esos imaginarios, pero hay dos libros que a mí me cautivaron mucho cuando era muy joven. Uno que es El desprecio, de Alberto Moravia, libro que me marcó profundamente, y otro que se llama Esposos y amantes. No sé si el libro original se llame así, también de Alberto Moravia, ¿no? Justamente tiene que ver con eso que tú planteas del poliamor. Esposos y amantes, el marido le propone a la mujer que tenga un amante, y bueno, no voy a contar ahora el tema, ¿no? Entonces son libros y son lecturas que sin lugar a dudas le determinan a uno visiones sobre, por ejemplo, el desprecio, ¿no? Sobre el amor. Ahora, cuando tú hablas de la búsqueda, yo creo que, y por eso puse este párrafo acá en la contratapa del libro, muchas veces sucede que vas por la calle de una ciudad cualquiera y esa calle te recuerda a otra, lejana, como si no caminaras por calles, sino por recuerdos. En otros momentos caminas por esas calles y te encuentras con una mujer. Y esto responde a esa pregunta. Te encuentras con una mujer y ocurre también que esta mujer te recuerda a otra y a otra y a otra. Y la primera tiene los ojos de la segunda el cabello de la tercera las curvaturas de la primera. Hay ciudades que se parecen, se repiten en ciertas autopistas, y hay mujeres que se prolongan en el eterno femenino como si todas las mujeres estuvieran en una. Entonces, Tras los hilos de Arianna es el hombre que va después de la ruptura y empieza a contar, ¿no? Va detrás de una, va detrás de otra, a ver si en esa encuentra por fin a la que perdió, ¿no? Es como tras el hilo de esa Arianna. Ahora, con Fernando hablábamos de por qué a un libro de creación se le dan 15 puntos en la universidad y a un libro de investigación 20. Esto es un libro de investigación. Para poder yo escribir este libro me tocó hablar con muchas amigas. La escena de la mujer, que se supone que es Arianna, que se está, me perdonan la expresión, pero que se está masturbando con la orejita de un conejo de porcelana, esa es una historia que me contó una amiga. La historia del papá de la chica que entra a una casa y es sorprendido por la hija, me la contó una amiga. Es decir, me tocó hacer un ejercicio de mucha conversación con mujeres, y muchas mujeres leyeron el libro y estaban encantadas, ¿no? Pero claro, yo puedo pensar desde un universo femenino, pero yo necesitaba dialogar con las mujeres. ¿Qué es la infidelidad? ¿Cómo te han sido infiel? ¿Has sido infiel? Tuve que hacer un trabajo de campo bastante largo para poder tener al menos una idea. Alguna vez le preguntaron a Jorge Franco que quién era Rosario Tijeras, ¿no? Y él dijo que era la suma de muchas mujeres. Arianna, sin lugar a dudas, es una mujer, pero también es la suma, como dice acá el párrafo, es la suma de muchas mujeres, ¿no? Yo conozco la historia, Marco, de muchos hombres y de muchas mujeres que tuvieron un amor y casi que terminan su vida buscando ese amor que tuvieron en algún momento, en silencio, porque no se lo cuentan a su pareja, ni se lo cuentan a él, ni se lo cuentan a ella, como una especie de lastre que cargan ahí, ¿no? Y los hilos de Arianna habla mucho de todos estos detalles. Muy bien, ya para cerrar esta primera conversación y abrirlo al público, que es lo que más nos interesa, es por qué contemos un poco precisamente esto que estás enunciando ahorita. ¿Cómo se construyó, cómo fuiste construyendo esa obra? Es una obra que se desarrolla en una ciudad de la costa Caribe. ¿La concebiste ahí? ¿La fuiste concibiendo con el tiempo? ¿Cómo fue ese proceso creativo de hacer la novela? Ya contaste un poco que, bueno, hice mi trabajo de campo escuchando otras mujeres para comprender y comprenderme un poco en esa historia, ¿sí? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso creativo de Los hilos de Arianna. Bueno, la novela tiene mucho de autobiográfico, mucho.
pero no todo, por supuesto. No todo es de las vivencias mías, de las experiencias mías. También conversé mucho con mi padre. De hecho, hay un capítulo que le gusta mucho a mi querida amiga Ana, que es el diálogo del papá con el hijo sobre la infidelidad. Y son datos exactos, es decir, mi papá ya murió, de modo que no me va a regañar porque lo cuente acá, pero me contó varias situaciones suyas. La historia de la brasilera, por ejemplo, es totalmente cierto. La historia cuando iba en el carro deportivo y había una mujer en un bus, totalmente cierto. Esas son cosas que me contó mi papá, que mi mamá por supuesto no conoce porque yo le guardé el secreto, ¿no? Entonces, Fernando, sí bien es cierto que la novela se ubica en un presente que es Cartagena. El narrador apela a muchos recuerdos que tienen que ver con Neiva, que tienen que ver con el INEN Julián Mota Salas, que tienen que ver con amigos de infancia, con amigos de juventud. De hecho, creo, no estoy seguro, me parece que sí, que nombro en la novela a mi amigo Eider, porque Eider en algún momento dijo que yo tenía un cuaderno del despertar y que ahí anotaba los sueños, y es verdad, yo tenía un cuaderno del despertar. Entonces, esto también es una historia cierta. Yo tengo un amigo, no voy a decir los santos, pero nombro los milagros, que venía sospechando de su mujer, y él es muy católico, muy creyente, y un día le dijo a Dios, dame una señal. Y esa noche él sueña con que debajo de la cama, eso está en la novela, con que debajo de la cama hay un libro del despertar, que ella lo llama así, el libro del despertar. Esa es una imagen de Eider. Y ella anotaba allí, debajo de la cama en la que duerme con su esposo, tenía el libro en donde anotaba allí sus aventuras y sus lances eróticos con otros hombres, y él ve eso en sueños, levanta el colchón y ahí estaba el libro. Se sienta y empieza a leer todos esos episodios de infidelidad de su esposa. Él me lo cuenta a mí, y claro, a partir de esos recuerdos, de esas vivencias, de esas memorias de otro, uno es como una especie de cofre, ¿no? Como de vasija, que se va llenando de datos personales, pero también de datos de otros, ¿no? Lo que pasa es que yo trato de agrupárselos todos a mi personaje y a Ariadna, ¿no? Pero son muchas vivencias, porque vuelvo y repito, me tocó conversar con mucha gente, son muchas vivencias que ni siquiera son mías, sino que son de los demás. Muy bien. Sobre todo está esto de que contaste del enamorarse, de uno cuando se enamora de una mujer se enamora de muchas, y se enamora de pasados y se enamora de futuros y de idealizaciones. El mismo Freud diría que hasta la madre está ahí incluida. Digamos que me parece muy interesante porque a muchos nos interpela eso. ¿Qué hace que uno se fije en una mujer y en otras no? O sea, ¿qué hay ahí? Es una pregunta que yo hago ahí. ¿Qué hace que uno se fije en Marta y no en Alexandra? Y siendo Alexandra mucho más, entre comillas, guapa, por ejemplo. Atractiva, puede ser. Sí. ¿Qué hay allí, no? Y eso me recuerda mucho a la idea de Borges en una conferencia que hubo que decía, a nosotros no nos bastan los sentidos. Entonces, una conferencia muy bonita de Borges que él dice, claro, nosotros tenemos los ojos, los oídos, pero en este escenario yo siento que más allá de la vista, más allá de los oídos, siento que hay una energía compartida. Cierto que hay una amistad, cierto que hay una atención, y eso no es cuestión de los ojos ni de los oídos, es una energía que nos supera en los sentidos. Quizás cuando uno se enamora son esos signos que van más allá de nuestros sentidos, y hay algo ahí profundo que hace que elijamos a Paola y no elijamos a Marta. Pero debimos haber, hay una frase del personaje que dice, uno siempre se enamora de la persona equivocada. Y están los... Uno siempre se enamora de la persona equivocada. Y entonces digamos que ahí es donde esos son elementos. Vamos a pensar esos elementos del enamoramiento, del desenamoramiento, de los signos, después recurrimos un poco a esto de la fidelidad e infidelidad que nos interpela tanto como colombianos, que entre otras cosas es uno de los justificativos o uno de los elementos que justifican, entre otras cosas, los feminicidios.
y que es una lacra que nos está azotando y nos ha venido azotando durante mucho tiempo en el país. No sé si con esta primera conversación les provocamos para pensar en el amor, en las mujeres, en los hombres, en la posesión, en los signos, y si alguno de ustedes se atreviera y quisiera comentar para que hablemos con nuestro autor y poder tener más ganas de leer esta novela. ¿Alguien quisiera tener alguna palabra? Buena tarde. Primero que todo, me parece espectacular poder estar acá. Venimos de 6 horas en una vereda que se llama Turtur, del departamento de Boyacá. Vengo con un grupo de estudiantes y no que se me embolataron, no hemos podido encontrarnos. Feliz porque Winston Morales es como el líder de los pensamientos fantásticos sobre lo que para mí es la literatura. Lo he leído siempre a millas, a kilómetros. Yo soy de Cali, de Bugalagrande Valle, pero siempre lo he tenido como un referente literario espectacular. Resulta que Tras los hilos de Ariana te deja a vos como esa sensación de que, bueno, entonces, ¿qué tipo de mujer soy yo? ¿Será que yo soy tan pecadora? Porque siempre ando buscando algo más en lo que no encontré en el primer hombre, entonces lo quiero encontrar en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Entonces queda uno como que, wow. Entonces yo, ¿qué tipo de mujer soy? Pero no, es que siempre el ser humano va como en búsqueda del amor perfecto, como del amor que realmente nos llena y nos hace felices y nos llena de fantasía. Y wow, genial me parece. Hay una frase, Elena, que no es mía ni es del personaje, sino que es de Dumas. Yo no la comparto, no estoy de acuerdo con lo que él dice. Él dice: el primer amor por amor, el segundo por despecho y lo demás por costumbre. Pero yo no creo en eso, y de hecho yo la confronto ahí en el libro. Bueno, el personaje la confronta en el libro, porque es posible que el tercero no sea el del despecho, sino que sea verdaderamente el amor. Les voy a contar algo, Marco, Adriana, trabajaba en algún lugar y yo iba mucho a ese lugar a comprar, y una vez la llamaron por el micrófono. Le dijeron: Adriana, acérquese a este punto. Yo ya venía mirándola, venía identificándola, pero no me atreví a hablar con ella. Y yo dije: es Adriana, ella es. No era Rocío, no era Emilia, no era Josefa, era Adriana. Excelente. ¿Alguien más quisiera contarnos algo? ¿Se anima? Porque a mí hay algo que así como Ana, este capítulo de la charla con el padre, que muchos no hemos tenido, como le vuelvo y le digo, algunos no somos de generaciones de padres ausentes, no hemos tenido estas discusiones difíciles con nuestros papás. Pero tu intervención me hizo acordar de algo, y es que el papá de nuestro protagonista justifica, bueno, yo soy más arianista que cualquiera. Yo no creo en la infidelidad, creo que eso es un discurso que hay que superar, pero hay una discusión yo soy infiel por insatisfacción. O sea, yo voy de la búsqueda detrás de, y yo soy infiel no es porque haga algo malo, sino que necesito saciar mi relación, llenarme. Entonces empiezan como a construir una serie de justificaciones sobre esa idea de la fidelidad e infidelidad, que nos genera pregunta a nosotros. Entonces también hay toda una pregunta en torno a hoy qué significa lo fiel, hoy qué significa lo infiel, y eso que nos está generando además a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, como que esta serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones amorosas, ¿sí? Y que tienen que ver precisamente con nombrar lo fiel y lo infiel, de lo cual pues Ariana rompe por completo esa relación. No sé si frente a eso podemos conversar algo de esta lógica de la infidelidad para nuestro público también, en términos de pensar. Dos intervenciones.
Sí, bueno, muchas gracias, usted muy amable. He estado aquí muy atento con toda la disertación de ustedes los dos. Pero ahora que hablan de infidelidad, para mí la infidelidad es una cuestión netamente cultural, además religiosa. Es decir, si nosotros estamos acá para todos nosotros, el hecho de salir con alguien más fuera de nuestra esposa, eso ya es infidelidad. ¿Por qué? Por el matrimonio, es que usted tiene que ser fiel hasta que la muerte los separe. En otras culturas perfectamente tú puedes tener 2, 3, 4 y eso no es infiel, eso no se considera infidelidad. Entonces fíjate que es netamente factor cultural en mi opinión. Yo por lo menos estuve ahora por allá por Jerusalén y allá no hay problema con eso, los judíos pueden tener 2 y 3 y no hay problema y no es el problema nuestro de que tú sales una oportunidad y hay infidelidad y es pecado además. Entonces fíjate, eso no sé cómo voy a comprar el libro para leerlo. Bueno, primero que todo, pues felicitar a Winston por tan genial obra. Es una novela genial. Me la gocé, la empecé a leer y no la solté, o sea, me atrapó. Te felicito y estoy muy orgullosa de que la editorial de la Universidad Surcolombiana haya sido la elegida para editar tan importante libro. Sé que va a tener mucha acogida y pues leyendo Los hilos de Ariana, la verdad es un cuestionamiento donde uno se siente esculcado por todos lados. Ese diálogo entre padre e hijo sobre la infidelidad es precioso, es muy profundo y es un diálogo existencialista donde deja ver toda la fragilidad del ser humano. A veces decía, Ariana es un hombre, Ariana es una mujer, o sea, es de verdad que lo esculca a uno de pies a cabeza. Esa parte me encantó mucho, me gustaría mucho, Winston, que la ampliara porque es preciosa. Y lo otro es sobre la perspectiva que tiene Ariana sobre el placer, sobre la sexualidad. Es algo maravilloso, donde como la mujer dice, ¿quién dijo que para una mujer ser feliz necesita tener a un hombre ahí? Gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a la gobernación, bueno, a la surcolombiana, al INEM. Para mí es un honor conocerte, soy un lector de tus poemas y es una sorpresa para mí hoy caminando la feria, lo que he escuchado de la novela. Y de pronto la primera pregunta es, ¿cómo manejas eso que le preguntó Neruda a García Márquez, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la narrativa y la poesía, ¿no? Y tal vez si te vas por la parte religiosa o más espiritual, ¿sí? Porque en lo religioso pues hay dogmas, principios, pero la espiritualidad es una fuente, ¿no? Y si uno va a la misma Biblia, pues el relato de defensa de la infidelidad la tiene el mismo Jesús, el que se cree libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces, y todos empezaron a ir empezando por los más viejos. Entonces, esas dos cositas, pero un gusto conocerte. Rodrigo Arias, de Alegro. Mil gracias. Hacemos una última intervención. ¿Aló? Es que, mira, yo soy lectora de los poemas y me encanta la forma en que siempre hay algo femenino en todo lo que escribes. Y lo otro es que, pues de lo que he podido escuchar, todavía no he leído la novela y la pienso leer, es que como no somos personas, o sea, como individuos, nosotros no nos hemos construido todavía, porque en la sociedad no nos dan, por ejemplo, yo digo que desde niños nos deberían educar
para conocernos como en el amor también. O sea, aparte de esto físico, nosotros también somos espíritu. Entonces, al poder descubrirnos cómo somos nosotros mismos, yo no soy Yolimba, yo no soy lo que estudié, yo soy ese ente natural, y así podemos encontrar en otras personas esa misma sustancia. Y yo creo que de ahí parte el amor. Sí, por eso Yolima me sorprendió mucho la respuesta de mi padre frente a la imagen del niño que lavaba la ropa, ¿no? Como un hombre en los años 50 podía tener esa idea de lo que era la igualdad, ¿no? Y la equidad, o sea, porque en la familia de mi madre, por el contrario, yo recuerdo mucho que una vez le decían a uno, sálgase de la cocina porque los hombres en la cocina huelen a... En cambio, encontrarse uno con una figura como la del abuelo Misael, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Voy a leer unos apartes de ese capítulo de los que habla Ana. Dicen por allí que el hombre es un animal triste después del coito. Y yo no quería agregarle más tristeza a mi vida. Muchas veces preferí masturbarme, incluso en presencia de Ariadna, antes que comenzar a cortejar a alguien. Todo ese proceso me generaba mucho cansancio, y yo estaba muy cansado para alimentar esa flojera en los músculos de los pies. Ariana insistía, me repetía constantemente la misma cantinela, acuéstate con otras mujeres. Entonces, ante esa insistencia le pregunté, ¿te has acostado con otros hombres? No, me respondió, lo cual no significa que no lo haga más adelante. El sexo no es una urgencia, por lo menos no para mí, pero si se da el caso, no me detendré ante lo que yo considere es bueno para mi cuerpo. Esas palabras de Ariana, dichas así a quemarropa, como un perdigón que se estrella contra la carne y hace mella en el corazón, lograron irrumpir en mis oídos como una mala campana, como un repique de metales en lo alto de mi cabeza. Era una mala señal, lo supe desde un principio. Sin lugar a dudas, Ariana me estaba preparando para lo inexorable, para lo que yo veía como auténticamente remoto. Mi única salida consistía en hablar con mi padre, una especie de avesado en el tema de los actos amatorios. El problema radicaba en que no sabía cómo abordar el tema, cómo tratarlo. Entonces, luego de un partido de fútbol del Nacional y después de una tarde de copas, me armé de valor y le pregunté, papá, ¿qué piensas de ser infiel? Y él, sin mayores sorpresas, como si fuera una charla cotidiana, como si estuviera conversando con uno de sus tantos amigos, como si la pregunta se la hiciera a sí mismo, contestó, la infidelidad es el discurso de la venganza. ¿Cómo así? Volví a preguntar. Sí, la infidelidad no es otra cosa que venganza, una venganza silenciosa que uno decide propinarle a la persona con la que vive. Yo seguía sin entender. Siempre he creído que no hay hombres infieles, sino insatisfechos, retomó la palabra mi padre. En mi caso concreto, nunca he estado satisfecho, nunca he sabido sentirme satisfecho, nunca me he encontrado la plenitud. Siempre encuentro motivos, incluso los menos inteligentes, para engañar a tu mamá y antes de tu madre a otras mujeres. La infidelidad es mi estado natural. La pregunta no es si soy infiel, si soy fiel. La pregunta es ¿por qué no puedo serlo? He allí el meollo de mi vida. Creo que es un asunto de naturaleza, como lo es para tu tía, mi hermana, ser una mujer de alta naturaleza. Tu tía siempre encuentra un pretexto para engañar a su esposo, para acostarse con otros hombres. En ese punto, tu tía y yo nos parecemos. La diferencia radica en que ella es mujer y yo soy hombre. Por supuesto que para mí eso no es importante, pero ya sabes que la presión social es muy majadera y para la gente del barrio, para la gente de la ciudad, tu tía nunca dejará de ser una cualquiera y yo, pese a que digan que soy mujeriego, irresponsable, atrevido, nunca dejaré de ser, al menos para ciertos hombres, un bacán.
Ah, Bueno, y ahí continúa, es un diálogo largo. machismo, bueno, ahí nos remueve a todos la piel y nos genera escozor las cosas que allí se dicen para poderlas pensar. Es muy probable que tengamos una actividad en el stand que está aquí enseguida de nosotros. Entonces vamos cerrando la actividad. Solamente nombrar un par de cosas, ¿sí? Porque yo creo que el personaje es un personaje que yo creo que es como medio estoico, les gusta mucho el estoicismo, a partir de que es el lugar del dolor y el lugar de controlar las emociones, y es a partir de alejarse de las cosas y no poseerlas donde uno encuentra felicidad. Y es muy interesante porque pareciera ser que cuando amamos y cuando después de amar y nos entregamos al dolor, queremos ser desapegados de todo. O sea, ¿para qué nos apegamos? ¿Para qué construimos relaciones que nos generan dolor, etcétera, etcétera? Y en eso hay una pregunta muy linda que pone aquí nuestro protagonista, que dice, ¿por qué si uno nace solo, desnudo, trascendental y luminoso, no es capaz de continuar la vida de ese modo? Entonces, siempre es como de lo sencillo, de lo esencial, vamos llenando nuestra vida de una serie de vínculos, relaciones y signos que después nos confunden también, y es como retornar a lo sencillo, retornar permanentemente con esta relación tan fuerte que es el amor y el enamoramiento. Para cerrar quisiera lo que le iba a comentar. Yo me imaginaba una Ariadna en la novela. Me la imaginaba una mujer muy voluptuosa. Esa es mi Ariadna. Grande, voluptuosa, un huracán, una cosa muy potente. Pero termino diciendo que para mí Ariadna es el misterio. Para mí Ariadna es el misterio más que una mujer. Entonces, Winston, muchas gracias. Aquí tienes un público que te quiere, que te aprecia, que te ha leído, ¿sí? Tu poesía, tu prosa, y leerá tu novela, creo que con avidez, una novela romántica que trasciende, erótica, que bueno, tiene unas escenas bien fuertes. Bueno, cuéntanos. No, esta novela nace 20 años después, se publica 20 años después de Dios puso una sonrisa sobre su rostro, que es mi primera novela. Entonces, es un motivo de mucho gozo y de mucha alegría verla ya publicada por la editorial de la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias a todos. Tenemos nuestra novela, creo que tenemos